Y para nosotras, pues Alejandra era un referente de toda esta violencia institucional, de toda esta discriminación institucional. Nunca reconocieron a Alejandra ni siquiera víctima del conflicto armado, nunca tuvo una reparación. Y ahora ni ella ni su familia, porque finalmente es como que, sí que ya le entregaron las cenizas a la mamá, pero ¿qué justicia hay? Ya la denuncia se puso, ya todo lo posible que tenemos desde lo comunitario para visibilizarlo y para mostrarlo, lo acabamos de hacer. Pero la respuesta de la fiscalía para ellos es contundente, como que no, ya se investigó, ya se dejó morir, ya el caso está archivado, entonces nada, ¿qué nos queda a nosotras? Volver a denunciar esto. ¡No permitiremos que nos sigan matando nuestras mujeres trans! El caso, por ejemplo, de Alejandra Monefuco pudo denunciarse, pudo visibilizarse, pudo tener como esa resonancia hasta en medios de comunicación, pero así y con muchas variables, porque estábamos, claro, hablando de una mujer trans, racializada, con VIH positivo, en una zona como es la zona del Santa Fe. Pero también en otras partes de Colombia está sucediendo exactamente lo mismo, pero con unas variables adicionales como es el estatus migratorio de la persona, la xenofobia desenfrenada de la sociedad colombiana, y como esto entre mayores como categorías interseccionales se agudiza muchísimo más la violencia. En cuanto a tener una alcaldesa como Claudia López, que es una mujer lesbiana, pues no sé, muchas personas trans nos sentimos decepcionadas por haber dado un voto, ¿no? Porque pensamos que iba a haber mucha más empatía hacia la población LGBTI de su parte, sabiendo que en un país como Colombia, que, que sabemos que históricamente pues también ha sido un país que ha rechazado mucho el movimiento LGBT, ¿no? Y pues al nosotras tener como una perspectiva de alguien que subía al poder, pensamos que íbamos que nos iban a tener más en cuenta, que iba a haber una empatía y sobre todo con las mujeres trans. Indiscutiblemente generó unas expectativas muy altas sobre esas garantías y esas políticas públicas que materializaran de manera más directa, contundente, eficaz, pues nuestros derechos. Sin embargo, esa expectativa fue deslumbrándose, fue reduciéndose poco a poco por una serie de inconvenientes y puntualmente, y que fue uno de los hechos como más controversiales, que fue las medidas del pico y género. Las medidas de pico y género no solo afectaron la libre movilidad o derechos tan básicos como abastecerse en medio de una pandemia mundial, una crisis de salud mundial, sino que también tuvo unas implicaciones y afectaciones directas sobre la salud mental de las personas trans. En este momento del año de Claudia, denunciamos 32 personas asesinadas en Colombia, ¿no? En Bogotá, la violencia policial, todas estas denuncias que se hacen sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. No solamente se trata de contabilizarlas porque cada una nos duele. Cada vez que llega el informe de esto y uno las ve y algunas no pasan ni siquiera de los 25 años. Somos malas, podemos ser peores. Y si no les gusta, se joden, se joden. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Hay que abortar. Mucho se ha dicho alrededor de la CIDH, menciona que la expectativa de vida
De las personas trans o mujeres trans, a veces tampoco es claro, es de 35 años. Entonces es una arenga. Sin embargo, y con base a los 31 hechos de asesinatos contra personas trans registrados en 2020, hicimos el promedio y efectivamente el promedio pues es inferior. Es decir, estamos hablando de 27 años. Todos esos hechos de discriminación que hemos vivido históricamente las personas trans nos han también fortalecido en muchos procesos comunitarios, generar redes, generar alianzas, generar redes de afecto, de apoyo que nos permitieron precisamente dar respuesta a lo que el Estado no pudo y no ha sido capaz de generar sobre personas trans colombianas migrantes.